Con nuestra tercera y última hora de clases por el día de hoy de lo que es neumatología. Estamos estudiando la vida del espíritu y de los espíritus. Saludamos a todos los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación y le pedimos comparta el video con los demás, por amor a los demás, compartan. Y seguimos avanzando. Vamos entonces a ver el valor del espíritu. Vamos a ver el valor del espíritu, que es el tópico que quedamos pendientes. Cuando hablamos del valor, nos referimos a cálculos. Es el cuánto podemos pagar por él. Equitativamente, ¿con qué podré comprar al espíritu? ¿Qué podemos poner del otro lado de la balanza que pese más o igual al espíritu? Un hombre intentó comprar el don de Dios en la imposición de manos para recibir el espíritu y fue reprendido por los apóstoles. ¿Cuánto más si intentas poner valor o valores al espíritu en relación a compra y venta? Vamos a entrarle ahí. Mientras tanto, necesito que alguien por allá me busque una Biblia y se vaya a Hechos 11:15. Necesito a alguien que me lea ese texto cuando yo le dé la orden. Hechos 11:15. Cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, yo quiero aclarar aquí, no es, aunque está escrito de esa manera, no es que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, aclaro, se daba la manifestación del Espíritu. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el Espíritu Santo, una vez que usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted de una vez. No necesita imposición de manos de nadie, absolutamente de nadie. Que el texto está escrito así, ya se lo vamos a aclarar allá en Hechos 11:15. Ahora, Simón el mago, el que es el caso acá que nos atañe, le ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que a cualquiera que yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pecado de tu corazón, porque en él y en amargura y en prisión de maldad veo que estás. Macete regaño le dieron a este hombre. Dijeron ya. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, ¿de dónde venía este individuo, Simón el mago? El término mago, aquí sí cabe yo, no como los reyes magos. El término mago es que este hombre venía del mundo de la brujería, en el cual todos sabemos, los que están aquí y los que están viéndome y oyéndome saben, que dentro del mundo de la brujería se escala, se sube por dinero, ¿sí? Entonces Simón el mago pensó que dentro del cristianismo era lo mismo, que aquí el poder venía por dinero y que se recibían los dotes, los dones o el poder por causa de estar pagando dinero. Resulta que los apóstoles ponían o colocaban las manos sobre los creyentes y había la manifestación del Espíritu. Esto es lo que muchos han malinterpretado y han creído que por la imposición de las manos se recibe el Espíritu. No, no es que se recibe el Espíritu,
es que se da la manifestación del Espíritu que ya está en los hombres, los creyentes, señoras y señores. No es que se recibe el Espíritu por la imposición de las manos. ¿Quiere que se lo diga? Léeme el texto. 11:15 del mismo hecho. Mira lo que dice. Y al comenzar yo a hablar, cayó también sobre ellos el Espíritu Santo, como sobre nosotros en un principio. Entonces, escúcheme. ¿Quién le impuso las manos a los 12 para que recibieran el Espíritu Santo? Nadie. ¿Por qué? Nadie tenía el Espíritu. Sencillamente el Espíritu cayó sobre los 120 y hubo la manifestación. Pero acá tenemos a Pedro en la casa de un amigo llamado Cornelio. Después usted conoce toda la historia, revise los 2 capítulos, el 11 y el 10, para que vea toda la historia. Pero el punto está aquí, que cuando Pedro comienza a disertar, a dar la palabra, a enseñar qué fue lo que cayó sobre los que estaban ahí, el Espíritu Santo, sin Pedro poner ninguna mano. Entonces no es que se recibe el Espíritu Santo por la imposición de las manos o que hay que imponer manos para que haya manifestación del Espíritu. No, en algunos casos se da, pero el Espíritu Santo se ha de manifestar solamente por conocer y creer. Por conocer y creer. No se necesita las imposiciones de manos como tal. No es una doctrina como tal que hay que hacerla como tal. Ahora, en este caso, ellos estaban imponiendo manos y se recibían. Ok, está bien, no está mal, pero eso no puede ser todo el tiempo, porque ahí entonces donde agarramos la guachafita de que el día que no imponen manos no hay manifestación del Espíritu, y eso en vez de ser manifestación del Espíritu, eso es almático, es sensual. Entonces la gente cuando le pone la mano o se cae o se comienza a tambalear, entonces se sienten bien, se sienten chévere. No, eso no pasó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, y tampoco pasó aquí en la reunión en el capítulo 11 verso 15, donde Pedro está en su primera predicación sobre los gentiles, y un grupo de gentiles y judíos que habían venido también recibieron la manifestación del Espíritu Santo, solamente creyendo y oyendo y creyendo lo que oían. Entonces, aclaro este punto. El rey David entendió los valores del Espíritu, que en medio de la condición de pecado, estando arrepentido, clamó: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira la expresión de David, el cual le clamaba a Dios y le pedía que no lo echara de delante de él y que no quitara de él su Santo Espíritu. Sin embargo, el Espíritu, en el caso de David, venía de vez en cuando y de cuando en vez. Eso está en el Salmo 51:11. Ahora, David no rogó por el trono, el cetro, la corona o su reinado, que tanto vale, sino por el Espíritu. Es decir, la demanda, la petición de David no fue por nada de estos valores naturales que los pudo haber perdido, sino por el Espíritu Santo, que por causa de su pecado él pensaba que se iba a ir de él y que no iba a venir más nunca. Eso es darle valor al Espíritu. Vamos a ver el costo. Cuando nos referimos al costo del Espíritu, es relativo a la entrega de un hombre en el más grande de los sufrimientos para poder hacer de nosotros la morada del Espíritu. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a estudiar este tema. De estas expresiones que salieron de los labios de Jesús, hay mucho que aprender. El término morada que se menciona en el pasaje tiene que ver con lo universal en relación a la paternidad de Dios. Morada
en su más amplio concepto está relacionado con el regazo, la cobertura, el abrigo, paternidad que emana de Dios por causa de su amor. Hemos entendido el término morada, el término morada como casa, edificio que Dios tiene preparado en el cielo para habitadas por sus hijos. Esta posición es totalmente falsa, por la razón que la frase voy pues a preparar lugar para vosotros, que está en el mismo pasaje, en hilación y que encierra un pensamiento, presenta un contraste con lo antes dicho, por la razón que si Dios ya tiene la casa y en ella hay muchas moradas, entonces ¿qué lugar va a preparar Jesús? Esto da pie para entender que el término casa y morada que aparece en el pasaje antes mencionado tiene un sentido, oído, alegórico, no literal. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, no nos vamos a lo alegórico, sino que nos vamos a lo literal. Es decir, gran misión viviendo Venezuela. Es decir, una cantidad de maquinaria, retrocavadoras, tractores, camiones, cemento, cabilla, me llama la que bate el cemento, los trompos y todo eso. Es decir, voy pues a preparar lugar para vosotros. En el cielo hay muchas habitaciones, es decir, un terreno así limpio, o de repente un cerro que lo van a terraciar, lo van a poner bien bonito. No, eso no tiene nada que ver con gran misión viviendo Venezuela. Eso no es literal. Cuando él dice que va a preparar lugar, el asunto es alegórico, es simbólico. Tiene que ver con principios espirituales. Por igual, la frase voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta frase, voy pues a preparar lugar para vosotros, en el sentido cultural, alegórico, centrándonos en el término lugar, es una palabra que en lo jurídico significa derecho, autoridad, legalidad, propiedad, asignación, posición, delegación, potestad. Por lo que determina que a donde Jesús fue a preparar lugar para nosotros, fue en la cruz, ocupando nuestro lugar, y a causa de su muerte y resurrección, nos dio la potestad en la fe de ser hechos hijos de Dios, colocándonos en la posición y en el lugar donde Él está. En adición a esta verdad que acabamos de presentar, podemos entender que otra verdad en relación al sacrificio de Cristo y al Espíritu. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Mira lo que viene ahora. Les conviene que yo me vaya a preparar lugar, por supuesto. Porque si no me fuere a preparar lugar, por supuesto, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere a preparar lugar, os lo enviaré. Mira lo que me dice este texto aquí. Jesús nos está diciendo que Él se fue a preparar lugar. Pare para acá, no se están distraídos para allá. Jesús se fue a preparar lugar. Sí, y Él dice que si Él se fuera, que a ellos les convenía, porque si Él se iba a enviar ¿a quién? Al Consolador. En otras palabras, si yo no me voy, no puedo enviar al Consolador. Por lo tanto, esto me da a entender que los dos, ¿quién?
Jesús y el Espíritu Santo no podían operar, no operaron juntos. ¿Por qué digo esto? Tranquilo, pollo, que el agua está hirviendo. Más adelantico se lo voy a mostrar. Ahora, Jesús dijo, pero os digo que la verdad, os conviene que yo me vaya a preparar lugar, porque si no me fuere, por supuesto a preparar lugar, el Consolador no vendría. ¿Podía Jesús y el Espíritu Santo operar juntos en la tierra? No. Entonces, ¿cómo es que en Juan 20:22 Jesús ora por los discípulos, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo? Ya va, aclárenme eso. Si Jesús aquí está diciendo que los dos no pueden operar juntos, ¿por qué en Juan 20:22 dice el texto que Jesús sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo? Y lo otro, Hechos 1:8, cuando Jesús ya está a punto de irse en las afueras de Jerusalén, 40 días después de haber resucitado, andando con los discípulos, las últimas palabras que les dijo fue, vayan y esperan quietos en Jerusalén. ¿Sí? Y luego les dice, pero recibiréis poder. ¿Cómo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Había venido el Espíritu Santo, sí o no? No. ¿Póngase de acuerdo? ¿O vino o no vino? No. ¿No vino? No. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron en Juan 20:22? Vida. La vida eterna, señoras y señores. Aunque ahí la traducción está con E mayúscula, recibid el Espíritu, ahí hay una mala traducción. En todas las Biblias está igualito. Y no creo que con lo que estoy diciendo esté pecando, ni me estoy rebelando contra el Espíritu, ni contra nadie. Pero en la Biblia no hay contradicciones. Que se contradijeron algunos, que hicieron traducciones, yo lo entiendo y los acepto. Pero Hechos, que fue escrito después de Juan, Hechos que me está hablando, perdón, del último día que los discípulos estuvieron, o que Jesús estuvo con los discípulos, y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo no había venido. Entonces no fue el Espíritu Santo que recibieron en Hechos 20:22. Fue la vida eterna, Señor. El soplo que tiene que ver con la vida eterna. Ahora podemos entender, según lo que analizamos, que la morada del Espíritu en nosotros costó sangre y sufrimiento, padecimiento, tortura a causa de los clavos, las espinas, las flagelaciones, las trompadas que cayeron en la humanidad de un hombre llamado Jesús. Ahora, todo eso que cayó sobre Jesús, usted no lo va a valorar, yo no lo voy a valorar. Eso es en cuanto a qué, el costo. Vamos a ver el precio. Tiene que ver con devoción, entrega, renuncia, abnegación, consagración, que, nos conduce a la comunión y a la intimidad. El vivir en contra de estas virtudes es contristar, apagar, apotastar en contra del Espíritu y ser del Espíritu, sí, cercenando la manifestación de su presencia en nosotros. Esto está revelado en las cartas que escribió el apóstol Pablo, que escribió, según yo, 14, para algunos 13. Ahora, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retén lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Primera a Tesalonicenses 5, 19 y 22. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis, oído, no contristéis. ¿Quiénes son los que se entristecen? Las personas, ¿verdad que sí? Ahora, ¿se puede contristar ¿cómo le digo? Una fuerza. ¿Una fuerza activa? No. Ok, entonces parece que hay un poco de gente pelados por ahí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese, oído, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed, venidnos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4, 29 y 32. En contraste a todo esto está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Omnisciente. La prueba más contundente de la omnisciencia del Espíritu Santo es que solo alguien con las capacidades de Dios puede escudriñar la mente de Dios y conocer lo más profundo de Él. La Escritura revela la capacidad que tiene el Espíritu Santo para escudriñar y conocer lo profundo de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera a Corintios 2, 10 y 12. En Isaías 40, 13 se nos dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándolo? Si Dios es Dios, por igual es Dios quien escudriña su mente, porque solo Dios puede conocerse a sí mismo o alguien semejante a él. Primera a Corintios 2, 11. Omnipotencia. En la creación queda demostrada que su omnipotencia, ya que él fue el encargado de ejecutar y activar la palabra de Dios para que el vasto universo fuera hecho. Toda obra del Espíritu demanda por sí misma la omnipotencia de Él. Salmo 139, versos 7 y 12, por favor lo leen. Es eterno. Vamos a ver al Espíritu como eterno. ¿Qué es lo eterno? Lo que es antes del tiempo y después del tiempo, Señor. Eso lo registra Hebreos, en el libro de Hebreos 9:14. Da testimonio de la eternidad del Espíritu Santo. El término eterno que aparece en el pasaje y que con toda propiedad puede también asignarse a Dios, el Padre, y al Verbo antes de su encarnación, es aplicable en este pasaje al Espíritu Santo, puesto que esta propiedad solo puede ser atribuida o aplicada a Dios. Se concluye y se da por entendido que el Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo como persona. Los términos Espíritu de Dios o Santo Espíritu no sugieren por sí solo la personalidad del Espíritu Santo, pero no podemos negar que el Espíritu Santo es una persona. Solo se le puede dar el apelativo de persona a quien tenga una personalidad. Y esta se desarrolla en la mente, la voluntad y las emociones. Quien tenga mente, voluntad y emociones se puede considerar una persona. Si hacemos un análisis
en las Sagradas Escrituras, indagando la vida del Espíritu Santo, nos daremos cuenta que en ellas vamos a conseguir el término de un espíritu que tiene mente, voluntad y emociones, que lo caracterizan como una persona. El Espíritu Santo investiga, revela, enseña, guía, redarguye, convence, testifica, intercede, da órdenes, ayuda, consuela, escudriña, se contrista, que ya lo acabamos de ver, se apaga, que también lo vimos, se le puede mentir, que lo vimos allá en el capítulo 5 de Hechos, con el caso de Ananías y Zafira. Se puede blasfemar en contra de él, también lo hemos visto en los evangelios. Se puede tener comunión con él. Además de esto, se le presenta sosteniendo con otras personas tales relaciones que implican su propia personalidad, y se le coloca en justaposición con los apóstoles, Hechos 15, 28, y con Cristo en Juan 16, 14. Quien hace esto no puede ser un mero poder o una simple influencia, debe ser una persona. Una exégesis que se haga en forma muy sana de algunos textos que vamos a transcribir requieren que el Espíritu Santo sea considerado una persona. Textos tales como Isaías 11:1, 60:10, 63:10, Juan 16:8, 16:14, 16:17, Hechos 8:29, 15:28, Romanos 8:14 y 8:26, y primera a Corintios 12:11 y segunda a Corintios 13:14. Textos los cuales usted debe de buscar y escudriñar y revisar en su casa. ¿Me están oyendo, verdad que sí? ¿Lo van a hacer? Bueno, por el bien suyo yo. La obra del Espíritu Santo en el mundo. Aunque el Espíritu Santo no es el don de Dios para el mundo, según lo dicho por Jesús cuando expresó: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Juan 14:17. Hay operaciones que lo relacionan con el mundo. Pasemos a definir cada una de ellas. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es parte de la labor del Espíritu Santo en el mundo. Aunque el mundo no le ve ni le conoce, el Espíritu Santo vino a hacer un trabajo, está haciendo un trabajo en el mundo, a su vez está haciendo un trabajo en la iglesia, y una vez que concluya el trabajo en la iglesia, el Espíritu Santo seguirá aquí trabajando con el mundo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Note la palabra pecado, sin ese, pecado. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado según Jesús acá? No creer, no creen en mí. Entonces, el pecado del cual el Espíritu Santo viene a convencer al mundo, ¿cuál es?
que el mundo es incrédulo. Esto se contrasta y se enlaza con Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De justicia por cuanto voy al Padre. Es decir, de justicia por cuanto voy al Padre. Es decir, que con mi muerte y con mi resurrección hay salvación. Ya se dio el plan de salvación. Ahora, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, el diablo, mandinga, Satanás, ha sido ya juzgado, ha sido derrotado y ha sido vencido. Juan 16, Juan 16, 7 y 11. Para mayor comprensión de la operación de convencimiento de pecado por el Espíritu al pecador, debemos hacer un análisis de ciertos términos tales como convencer, pecado, justicia y juicio. Vamos a revisar esto. Convencer, del griego elenco, que indica redarguir. Esto es presentar pruebas a fin de que el individuo quede persuadido de su falta. Es decir, lo que hace el fiscal del Ministerio Público. Busca las pruebas, busca las evidencias, llama al sujeto, al individuo y le dice: tú eres culpable. No, no lo soy. Aquí están las pruebas. Muestra las pruebas. Muestra el ADN, muestra todo lo que haya que mostrar. Una vez que el reo entonces ya acepta su culpabilidad, entonces el abogado defensor lo que va a buscar el mejor sitio donde puedan llevar al individuo. Pero el abogado acusador es hacerle ver el delito que el individuo cometió, para de esa manera, una vez que él reconozca su error, una vez que él se sienta convicto, una vez que él sepa que merece la prisión por causa de su delito, entonces en este caso solo hace el Espíritu Santo, le muestra el camino de salvación. ¿Y el camino de salvación quién es? Jesús. Y que su obra vicaria redentora ya es una realidad. Convencer de pecado, no de pecados, de pecado, de que es incrédulo y que tiene que dejar de ser incrédulo, que ya hay un trabajo que se hizo y que con ese trabajo, con esa crucifixión, muerte y resurrección, la salvación ya es un hecho. Originalmente el convencer era un acto que se daba en los interrogatorios a un testigo en juicio en forma hostigosa hasta hacerlo admitir sus errores y se muestre convencido de su criminalidad y se confiese culpable y diga: culpable soy yo. El convencimiento del Espíritu es hacerle ver en forma hostigosa el estado de condenación en la que se encuentra el pecador, para hacerle sentir el culpable, para que haya una confesión interna a fin de presentarle una salvación para librarlo de la condenación. Convicción es aquella operación del Espíritu Santo que produce en el hombre un sentido de culpabilidad y condenación por causa del estado de pecado en la que se encuentra. El verbo convencer de pecado indica la acción divina del Espíritu Santo en el pecado, en el pecador, y el sustantivo convicción señala el resultado de la acción. Lo registrado en Juan 16:8 indica claramente que la convicción es obra del Espíritu Santo.
esta obra va mucho más allá de un mero convencimiento intelectual. Es el acto de hacerle entender al pecador el estado de condenación en el que se encuentra y que el castigo por dicho estado sería justo. Pero esta convicción produce esperanza en vez de producir desesperación, porque la acompaña una oferta divina de perdón y salvación. Es decir, la convicción combina la condenación inevitable del pecado personal con un llamado gratuito al arrepentimiento que conlleva una oferta de salvación a quienes se arrepienten. El propósito del convencimiento por parte del Espíritu no es condenar al pecador, es persuadirlo para conducirlo a la salvación y lograr así la restauración. Jesús dijo que Él no venía a condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. Y este es el carácter del Espíritu: convencer para salvar, no para condenar. Por esta causa, el mensaje de salvación no debe ir cargado de condenación, terror, intimidación, sino de amor, brindando solución al condenado para sacarlo del estado en la que se encuentra. Es decir, el trabajo de nosotros es mostrar el perdón que ya es una realidad, que hace 2000 años en la cruz del Calvario murió uno, y ese uno que murió en la cruz del Calvario, con esa muerte y con esa resurrección, ya pagó, ya dio lo necesario, el pago de nuestra salvación. Por lo tanto, el mensaje que nosotros debemos de dar debe ir acompañado de redención, remisión y propiciación. Si usted no sabe qué es eso, pues usted no sabe qué mensaje va a llevar. Usted va entonces a estar llevando un mensaje terrorista, un mensaje de condenación, un mensaje de amedrentamiento. Usted piensa que va a cazar moscas con vinagre. No, así no se cazan las moscas. Las moscas se casan con leche o con miel, señoras y señores. Igualito. Las almas van a venir a Cristo cuando usted enseñe un mensaje de salvación, de libertad. Cuando usted hable de un Dios de amor, no de un Dios que anda con el hacha en la mano esperando al primero que se le atraviese para espencarle un brazo, o la cabeza o las orejas. No, ese no es el Dios del cielo. El Dios del cielo está quieto, está calmado, está esperando que cada uno de los pecadores reconozcan su pecado, y de los que andemos por alguna circunstancia en condición de pecado, que reconozcamos nuestros pecados y vengamos a Él, porque el perdón está dado. Dios me les bendiga. Buenas noches.